Sura, se han expresado con claridad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. حميم. Ja, Mim. تنزيل من الرحمن الرحيم. Revelación descendida por el misericordioso, el compasivo. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. Un libro cuyos signos son un claro discernimiento que ha sido expresado en una recitación árabe para gente que sabe. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. Es portador de buenas noticias y advertidor, pero la mayoría de ellos se han apartado y no escuchan. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Y dicen, nuestros corazones están cerrados a lo que nos llamas. En nuestros oídos hay sordera, y entre nosotros y tú hay un velo. Así pues, actúa en consecuencia, que nosotros también lo haremos. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. Di, yo solo soy un ser humano como vosotros, al que le ha sido inspirado que vuestro Dios es un único Dios. Así pues, dirigíos a Él sin desviaros y pedidle perdón y perdición para los que le atribuyen asociados. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. Los que no dan el zakat y son incrédulos con respecto a la última vida. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Realmente los que crean y practiquen las acciones de bien tendrán una recompensa sin interrupción. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. Di, ¿cómo es que os negáis a creer en aquel que creó la tierra en 2 días y le atribuís semejantes? Él es el Señor de los mundos. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. Y puso sobre ella cordilleras, la bendijo y repartió con medida sus provisiones en 4 días completos para los que lo quieran saber. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها
فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Luego dirigió su voluntad al cielo, que era humo, y le dijo junto con la tierra: Venid a mí, de buen grado o a la fuerza. Dijeron: Venimos a ti obedientes. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Y en 2 días lo culminó en 7 cielos, a cada uno de los cuales le inspiró su cometido. Hemos embellecido el cielo de este mundo con lámparas y protección. Ese es el decreto del Poderoso, el Conocedor. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. Pero si se apartan, di: os he advertido de caer fulminados como cayeron los Ad y los Samud. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. Cuando antes y después les llegaron mensajeros diciendo: Adorad únicamente a Alá. Dijeron: Si nuestro Señor quisiera, haría bajar ángeles. Así pues, nosotros nos negamos a creer en aquello con lo que habéis sido enviados. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. Los Ad fueron soberbios en la tierra sin razón. Dijeron: ¿Quién tiene más poderío que nosotros? ¿Es que no veían que Alá, que los había creado, tenía más fuerza y poder que ellos? Negaron sistemáticamente nuestros signos. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Entonces enviamos contra ellos un viento gélido a lo largo de días fatales para que probaran así el castigo de la humillación en esta vida. Sin embargo, el castigo de la última será más humillante y nadie los auxiliará. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. Y a los Samud les dimos la guía, pero ellos prefirieron la ceguera a la guía y los sorprendimos con un castigo fulminante e infame a causa de lo que se habían buscado. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Y salvamos a los que creían y temían a su Señor. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون.
El día en que reunamos a los enemigos de Alá de cara al fuego, se les conducirá como al ganado. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Y cuando lleguen a él, sus oídos, vista y piel atestiguarán contra ellos por lo que hicieron. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Y le dirán a su piel: ¿por qué das testimonio en nuestra contra? Dirá: Alá, que hace hablar a todas las cosas, es quien nos hace hablar. Él os creó por primera vez y a él tenéis que volver. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. No os guardasteis de que vuestro oído, vuestra vista y vuestra piel iban a dar testimonio contra vosotros, y pensasteis que Alá no sabría gran parte de lo que hacíais. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. Y eso que pensasteis sobre vuestro Señor os ha llevado a la ruina, y os habéis convertido en perdedores. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. Y aunque tengan paciencia, el fuego será el refugio para ellos. Y si piden disculpas, no serán disculpados. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Les habíamos asignado compañeros inseparables que les embellecieron lo que tenían ante ellos y lo que había de venir. Y así fue como la palabra se hizo realidad en su contra, como ya ocurriera con las comunidades anteriores de genios y de hombres. Fueron en verdad perdedores. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Y dicen los que se niegan a creer: no escuchéis esta recitación, intentad desviar de ella la atención y puede que venzáis. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. A los que se niegan a creer, les haremos probar un durísimo castigo y les pagaremos por lo peor que hayan hecho. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. Esa es la recompensa de los enemigos de Alá, el fuego.
En él tendrán la morada de la eternidad como recompensa por haber negado nuestros signos. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Y dirán los que se negaron a creer: Señor nuestro, muéstranos a aquellos genios y hombres que nos extraviaron para que los pongamos bajo nuestros pies y queden entre los más bajos. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Realmente los que hayan dicho: Mi Señor es Alá, y hayan sido rectos, los ángeles descenderán a ellos. No temáis ni os entristezcáis, y alegraos con la buena nueva del jardín que se os había prometido. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Somos vuestros protectores en esta vida y en la última. Allí tendréis lo que deseen vuestras almas y todo cuanto pidáis. نزلا من غفور رحيم. Hospedaje de un perdonador compasivo. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Y qué mejor palabra que la de aquel que llama a los demás a Alá, obra con rectitud y dice: Yo soy de los musulmanes. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. No son iguales la bondad y la maldad. Responde con la mejor actitud, y aquel con el que tenías enemistad será un amigo ardiente. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Pero esto no lo consiguen sino los que tienen paciencia. No lo consigue sino el dotado de una suerte inmensa. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Y si te solivianta una tentación procedente de Satán, pide refugio en Alá. Es cierto que Él es el que oye y el que sabe. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Entre sus signos están la noche y el día, el sol y la luna. No os postréis ni ante el sol ni ante la luna, sino postraos ante Alá, que es quien los ha creado, si solo a Él lo adoráis. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
Y si muestran soberbia, aquellos que están junto a tu Señor, lo glorifican noche y día, y no se hastían. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Y entre sus signos está cuando ves la tierra humillada, y entonces hacemos que caiga agua sobre ella, con la que se estremece y se hincha. Realmente aquel que le da vida es quien dará vida a los muertos. Es verdad que Él tiene poder sobre todas las cosas. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. Es cierto que aquellos que se apartan de nuestros signos no se nos ocultan. ¿Acaso alguien que va a ser arrojado al fuego es mejor que quien se presente a salvo el día del levantamiento? Haced lo que queráis. Él ve lo que hacéis. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. Es cierto que los que se han negado a creer en el recuerdo cuando les ha llegado es un libro sin igual. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Al que no le afecta la falsedad por ningún lado, y es una revelación cuyo descenso procede de uno que es sabio y en sí mismo alabado. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. No se te ha dicho sino lo que se dijo a los mensajeros anteriores a ti. Realmente tu Señor es poseedor de perdón, pero también de un doloroso castigo. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Y si hubiéramos hecho que fuera una recitación en lengua no árabe, habrían dicho: ¿por qué no se han expresado con claridad sus signos? ¿Un Corán en lengua no árabe y un profeta árabe? Di, para los que creen es una guía y una cura, pero los que no creen tienen sordera en sus oídos y es una ceguera para ellos. Es como si los llamaran desde muy lejos. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. Y en verdad, le dimos a Moisés el libro, y hubo diferencias sobre él. De no haber sido por una palabra previa de tu Señor, se habría decidido entre ellos,
que dudaban de él con desconfianza. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Quien obre con rectitud lo hará en su propio bien, y quien obre mal lo hará en contra de sí mismo. Tu Señor no es injusto con los siervos. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. A él se remite el conocimiento de la hora. No hay fruto que salga de su envoltura, ni hembra que quede preñada, ni que dé a luz, que no sea con su conocimiento. El día en que se les llame, ¿dónde están los que asociabais conmigo? Dirán, te anunciamos que no tenemos ningún testigo. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. Se les habrá extraviado aquello que antes invocaban y sabrán con certeza que no habrá escapatoria para ellos. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. El hombre no se cansa de pedir lo bueno, pero si el mal le toca, se queda abatido, desesperado. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. Y si después del daño que le tocó, le hacemos probar una misericordia de nuestra parte, dice, esto es cosa mía. No creo que la hora vaya a llegar, y aun en el caso de que volviera a mi Señor, sin duda que tendría junto a él lo más hermoso. Les haremos saber a los que se negaron a creer lo que hicieron, y les haremos gustar parte de un duro castigo. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. Y cuando favorecemos al hombre, éste se desentiende y se aleja con arrogancia, pero cuando le toca algún daño, se vuelve muy suplicante. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. Di, ¿qué me diríais si el Corán procediera de junto a Alá y vosotros os hubierais negado a creer en él? ¿Quién está más extraviado que quien se encuentra en una profunda oposición? سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق
أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد Les haremos ver nuestros signos en el horizonte y en ellos mismos, hasta que se les haga evidente que es la verdad. ¿Es que no basta con que tu Señor es testigo de todas las cosas? ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. ¿Acaso no ponen en duda el encuentro con su Señor? ¿Y no rodea Él todas las cosas?